Todo se fue al carajo un martes. No un fin de semana, no en vacaciones. Un puto martes, mientras cenábamos lentejas con chorizo y mi cuñado contaba una historia absurda sobre cómo una gaviota casi le roba un bocadillo en la playa. Lo que rompió mi matrimonio no fue una pelea, ni una crisis económica, ni siquiera una sospecha. Fue un nombre. Un simple nombre, lanzado al aire como quien lanza una broma. Pero no era una broma. ¿Y qué tal con Marcos?, preguntó Raquel, la hermana de mi mujer, mirando a Elena con una sonrisa torcida. Yo seguía removiendo las lentejas, sin prestar atención. Pero Elena se quedó tiesa. Como congelada. Ni siquiera intentó disimular. No dijo que Marcos, no soltó un no sé de qué hablas. Nada. Solo tragó saliva. Fuerte. Como si se hubiera atragantado con una piedra. El silencio que siguió fue tan incómodo que hasta el gato dejó de maullar desde el pasillo. Ahí supe que algo no iba bien. No dije nada. Terminé de comer, recogí los platos y me ofrecí a fregar. Elena ni me miró. Raquel intentó desviar la conversación hablando de una receta de tarta de zanahoria que nadie pidió, y el cuñado seguía con sus chistes de mierda. Cuando nos fuimos, en el coche, le pregunté. ¿Quién es Marcos? ¿Qué? Eso. ¿Quién coño es Marcos? Un compañero del instituto, respondió rápido. Demasiado rápido. Como si tuviera la frase ensayada. Pero sus manos temblaban. Y eso sí que no sabía fingirlo. No dije nada más. No esa noche. Pero a partir de ahí, empecé a mirar todo diferente. Las cenas tardías, los voy a pilates, las risas con el móvil en el baño, el cambio de perfume. No tenía pruebas. Pero tampoco hacía falta. Porque cuando alguien cambia contigo, aunque lo disimule, lo sientes en el pecho. Como una corriente fría cada vez que te abraza por rutina y no por cariño. Y aún así, no fue hasta la semana siguiente que lo confirmé. Y no fue mirando su móvil. Fue mucho peor que eso. El siguiente jueves fingí que iba a quedarme hasta tarde en el trabajo, algo que a Elena no le pareció extraño, incluso me respondió con un simple vale, descansa, ni siquiera preguntó por qué, cosa que solía hacer. Yo ya había tomado la decisión de no seguir comiéndome la cabeza con suposiciones, necesitaba saber la verdad y no quería espiarla a través de su teléfono. No quería sentirme un adolescente inseguro revisando chats ocultos ni buscando pistas en selfies con filtros estúpidos. Esa noche salí a las 7 de la oficina y en vez de ir a casa, me quedé en el coche, aparcado a 2 calles de nuestro edificio, con el motor apagado y las luces fuera, esperando. No tenía un plan claro, solo sabía que algo dentro de mí me decía que tenía que quedarme ahí. A las 8:15 vi cómo Elena salía por la puerta del portal, iba sola, con su chaqueta negra, sin bolso, solo con el móvil en la mano. Caminó hasta la esquina y se subió a un coche gris que ya la esperaba, un Volkswagen Golf que yo no reconocía. Me apunté la matrícula en una nota del móvil, sin saber muy bien para qué. Lo siguiente que hice fue encender el coche y seguirlos, sin acercarme demasiado. Durante 20 minutos recorrimos varias calles del centro, hasta que aparcaron cerca de una plaza bastante tranquila, con pocas farolas y muchas terrazas cerradas por temporada baja. Vi cómo bajaban juntos, el primero, luego ella, y caminaron uno al lado del otro sin tocarse pero muy cerca. Se metieron en un portal, como si lo hubieran hecho 1000 veces. No hubo beso, ni abrazos, pero tampoco miradas nerviosas. Aquello no era una aventura de una noche. Había costumbre en sus movimientos. Estuve ahí, solo en el coche, durante 2 horas. No pasó nada más. Ningún otro coche se detuvo, nadie salió ni entró. Parecía un sitio muerto. A las 11 menos cuarto, Elena salió. Sola.
peinándose con los dedos como quien se prepara para volver a casa sin dejar rastro. Caminó de nuevo hasta la esquina, abrió el móvil, pidió un Cabify y en menos de 5 minutos ya estaba camino de casa. No la seguí. Me quedé ahí un rato más, mirando el portal, grabando en mi memoria los azulejos de la entrada, el buzón que colgaba torcido, el número de la puerta, 14. A la mañana siguiente, me tomé el día libre. Busqué la matrícula del coche en internet, pagué 20 euros por un informe online, y supe que pertenecía a un tal Marcos Lafuente, residente en Valencia, técnico en climatización, autónomo. Lo siguiente fue sencillo. Redes sociales, Instagram, Facebook, todo abierto. Tenía fotos de herramientas, de cerveza con amigos, de motos, y en 2 de ellas, al fondo, estaba Elena. De espaldas, en una terraza. Nada comprometedora, pero suficiente para saber que no era solo un compañero del instituto. En una de las publicaciones, un amigo le comentaba, esa es la profe que te trae loco, con un emoji de fuego. Y él respondió, jueves de lujo. Me ardía la cara. Me sudaban las manos. No era rabia todavía, era otra cosa. Algo más áspero. Desprecio, tal vez. Volví a casa antes de que Elena regresara del trabajo. Preparé café, como si nada. Cuando entró por la puerta, fingí estar leyendo en el sofá. Me besó en la mejilla, como siempre, rápida, sin ganas. Se fue a cambiar al dormitorio. Desde el salón le dije, ¿quién es Marcos Lafuente? No obtuve respuesta durante unos segundos, pero escuché cómo se detenía en seco, el armario dejó de sonar, las perchas ya no se movieron. Luego apareció en la puerta del salón, sin camisa, con la mirada fija, el ceño fruncido. ¿Por qué preguntas eso? Me lo dijo sin enfado, con tono neutral, como si no supiera que yo sabía. Porque lo vi contigo anoche. No hubo forma de disimularlo más. Su rostro lo dijo todo. No se llevó las manos a la cara, no lloró, no gritó. Se sentó en el borde del sofá, en silencio. Esperaba algo. Tal vez una bronca, un escándalo, un portazo. Pero no se lo di. Me limité a observarla. Finalmente habló. No quería que te enteraras así. Entonces, ¿cómo querías que me enterara, Elena? ¿Con una tarjeta de San Valentín anónima? ¿Una llamada suya diciéndome que me estás cambiando por un técnico del aire acondicionado? No es eso, Sergio. No es tan simple. Ah, claro. Perdona. A lo mejor el jueves es solo vuestro día de Scrabble. ¿O vais a jugar al parchís al piso 14? No sé por qué dije eso, ni por qué me dio por ser sarcástico. Tal vez era una forma de no llorar, de mantener la compostura. Ella se levantó, cruzó los brazos, y dijo, no estoy enamorada de él, si es lo que piensas. No hay futuro con Marcos. No es algo serio. Entonces, ¿qué es? ¿Un entretenimiento de entre semana? ¿Un plan fijo para cuando no quieres hablar conmigo en casa? No lo sé, dijo. Y ese no lo sé fue peor que cualquier insulto, porque significaba que ni siquiera tenía claro si estaba arrepentida o no. No la insulté. No la toqué. No rompí nada. Solo me levanté y me fui a dormir al sofá. Esa noche, el colchón parecía de piedra y el techo se me venía encima, pero no por dolor, sino por la certeza de que algo en mí se había roto y no volvería a ser igual. Entró en la cocina como si fuera a buscar pan y en vez de eso encontró el lugar donde yo había decidido que todo empezara, porque necesitaba que aquello fuera claro y sin ambigüedades. Así que la esperé junto a la mesa con una calma que no sentía, una calma que parecía a la vez controlada y rota, y cuando la vi detenerse en el umbral con la mano apoyada en el marco de la puerta, tuve la certeza de que lo que fuera que dijera a continuación marcaría un antes y un después en nuestras vidas. Le
Dije sin levantar la voz, con una articulación que quería ser precisa y que, sin embargo, traicionaba la ira contenida. ¿Vas a explicarme lo del jueves o prefieres que lo repita palabra por palabra tal como lo vi? Y vi cómo sus ojos buscaron una salida que no existía, porque ya no había pacto implícito entre nosotros que permitiera cualquier tipo de evasiva, y entonces las palabras empezaron a salir de su boca con ese ritmo de quien intenta remendar algo que no admite costura. Dijo que había sido un error, que llevaba tiempo sintiéndose descolocada, que había conocido a alguien que le daba conversaciones que no encontraba conmigo, que todo había empezado con un mensaje, luego con un café, luego con una tarde que se había convertido en otra y así hasta que una línea se arrastró y se convirtió en costumbre, y escucharla contar aquello mientras la veía buscar en su rostro una versión de arrepentimiento que no terminaba de encontrar fue como ver a alguien desnudarse ante mí con una naturalidad que me provocó náuseas. Intenté interrumpirla varias veces porque no soportaba que explicaciones así sonaran a justificación, y en un momento apoyé la palma de la mano sobre la mesa con fuerza suficiente para que la madera chirriara y dejé escapar una pregunta que llevaba semanas haciéndome por dentro y que ahora salía afilada. ¿Marcos es solo un nombre o es el tipo que ahora ocupa el lugar al que debería volver cada noche? Y ella se quedó en silencio, un silencio que no era la ausencia de sonido sino la confirmación de que yo había llegado a la respuesta sin necesidad de pruebas adicionales, y entonces fue cuando cambió el tono. Se puso a la defensiva como quien intenta protegerse pero no sabe de qué, me miró como si yo fuera un extraño que había irrumpido en la casa para contarle algo que no tenía que oír, dijo que no quería hacer daño, que no me había buscado a propósito, que lo había intentado con honestidad y que yo no entendía cuánto había cambiado todo en su cabeza, palabras que eran al mismo tiempo sinceras y frías porque no había en ellas ninguna empatía por el daño que me causaban, solo un intento de describir su propia incomodidad y su propia culpa. Así que me levanté sin pensar demasiado en las consecuencias y agarré el abrigo que ella dejó en la silla, lo sostuve entre mis manos como si fuera un trofeo que no quería quemar. Y la miré con la intención de hacerle ver que ya no podíamos seguir actuando como si no pasara nada. Ella se acercó con pasos cortos, puso las manos en mis brazos y trató de decir mi nombre de un modo que buscaba detener algo interno que no se detenía. Su voz tembló mientras me pedía que habláramos, que por favor habláramos para intentar entender lo que había pasado entre nosotros, pero en cuanto habló se mostró también aquella frialdad de quien ha tomado una decisión y ahora intenta racionalizarla. Entonces me besó en la mejilla con una torpeza que no borró lo que había hecho y yo reaccioné de forma impulsiva porque no pude soportar que ese gesto neutro pretendiera restituir lo que estaba roto. La empujé con la palma abierta en el hombro con una fuerza que la hizo retroceder hasta chocar con la puerta del armario. No fue un golpe pensado para hacerle daño físico, pero sí fue un golpe con la intención de que sintiera la sacudida de mis límites. Ella gritó. Un grito corto y alto que llenó la cocina y dejó al gato corriendo a esconderse bajo la encimera, y cuando se recuperó de la sorpresa sacudió la cabeza y me miró como si yo fuera un actor de telenovela que había llevado la escena demasiado lejos, y entonces empezaron las acusaciones cruzadas que sonaban a puñaladas por lo repetidas. Yo le dije que no había lugar para medias verdades, que me había mentido en tantos detalles importantes que ya no sabía que era real y que era acto de contención, y ella aseguró que yo no había atendido sus silencios, que yo había construido una coraza y que por eso había buscado fuera lo que no encontraba en casa, y me dejó sin palabras la manera en la que mezcló su culpa con mi responsabilidad como si la transgresión fuera una consecuencia inevitable de mis defectos, palabras que me empujaron a un borde desde el que solo cabía una respuesta visceral. La discusión se convirtió en algo físico porque así somos a veces cuando las palabras no alcanzan, y la cocina ya no fue solo el lugar donde comíamos, sino el teatro de una rabia que ambos alimentábamos. Lancé al fregadero el plato que acababa de fregar y el estruendo hizo que un cuadro que colgaba en la pared se tambaleara. Ella se llevó las manos a la cara y dejó escapar otro llanto, no uno de desgarramiento melodramático sino un llanto agudo y seco que decía que por primera vez también sentía el pánico de perderlo todo.
Me acerqué y la empujé fuera del pasillo sin intención de hacerle daño mayor, pero con la fuerza necesaria para que entendiera que no toleraría la deslealtad como si fuera una discusión doméstica. Al final de aquel empujón se apoyó en la barandilla de la escalera y su cara mostró algo que no había visto antes, un desfallecimiento que no era resignación sino confusión. Grité su nombre con la voz más alta que había usado en años y le pedí que se marchara si era eso lo que quería, que si había algo en su vida que la llamaba más que todo lo que habíamos construido juntos, que se fuera y se buscara la felicidad allá donde creyera encontrarla, y en ese momento supe que lo peor no era la traición sino la transformación cotidiana que nos dejaba como dos desconocidos compartiendo una casa. Cuando se fue, no cerró la puerta con estruendo, cerró con cuidado, como si tuviera miedo de romper algo más que la madera. Y mientras la veía alejarse por el pasillo con la bolsa al hombro tuve la sensación de que lo que quedaba entre nosotros era irreparable y que la violencia que habíamos mostrado en esos minutos no iba a ser la última, porque a veces los actos estremecen y luego se convierten en la base sobre la que te planteas la venganza o la huida. Me quedé en la cocina, con las manos manchadas de agua y jabón, mirando los restos del plato roto en el desagüe, pensando en que ninguna excusa ya iba a justificar la presencia de otro hombre en nuestra casa ni la manera en que ella explicó su ausencia, y entendí en la piel el peso de esa verdad. Había perdido la seguridad que antes me permitía dormir sin sobresaltos y, por primera vez en mucho tiempo, me exploré a mí mismo en busca de la decisión que debía tomar. Los días siguientes no fueron silenciosos ni distantes como suele pasar después de una pelea. No hubo tregua emocional ni intentos de reconciliación forzada. Elena volvió a casa el domingo por la noche como si nada hubiese pasado. Entró con la llave que aún tenía, dejó la chaqueta en la silla del comedor y se sentó en el sofá a ver la televisión sin preguntarme nada, sin disculparse, sin mencionar la discusión. Esa indiferencia me dejó claro que ella no solo había cruzado un límite, sino que ya no tenía ningún interés en volver atrás. No dijo que me amaba, no dijo que me odiaba, simplemente se comportaba como si estuviéramos en una rutina nueva, una especie de convivencia accidental que no necesitaba explicación. Durante ese silencio, yo no pensé en perdonar ni en entender. Pensé en devolverle el golpe, no con insultos ni con palabras, sino con algo más real, algo que pudiera sentir en la piel, algo que no pudiera ignorar ni minimizar. La idea vino un martes por la mañana, mientras me preparaba un café. Revisaba mentalmente cada conversación de los últimos meses, cada detalle que ahora tenía sentido desde otra perspectiva, y me di cuenta de que había aguantado demasiado. Pensé que la única manera de equilibrar mínimamente el dolor era dejarle claro que no solo había perdido mi confianza, sino también cualquier ventaja emocional que pensara que tenía sobre mí. Así que empecé por lo práctico. Fui al banco y retiré la mitad exacta de todos los ahorros comunes que teníamos. Dejé lo justo para que no sospechara de inmediato, pero lo suficiente para que cuando necesitara mover dinero, descubriera que algo había cambiado. Después llamé a un abogado, alguien que ya me habían recomendado años atrás durante una discusión sobre herencias. Le expliqué todo sin dramatismos y él me dijo exactamente lo que debía hacer para preparar una demanda de divorcio con pruebas de infidelidad, pero le pedí que esperara una semana, solo una. Necesitaba ver la reacción de Elena ante una serie de pequeños movimientos que ya no podía deshacer. No tenía prisa por firmar nada, pero sí por marcar el terreno. El siguiente paso fue directo. Le escribí a Marcos. No para amenazarlo ni para suplicarle nada. Solo le envié una captura de pantalla con una imagen de su coche aparcado en la calle donde tenía su piso, junto con la fecha y hora exactas del encuentro. No puse texto. No le pregunté nada. Solo eso. Al día siguiente, su cuenta de Instagram pasó de pública a privada. 2 días después, Elena se quedó callada durante la cena, como si algo la hubiera golpeado internamente, y no preguntó por qué había arroz frío en vez de su ensalada habitual, ni comentó que no había café para el desayuno. Yo tampoco dije nada.
Estábamos en guerra, y ella no sabía que ya iba perdiendo. El viernes, mientras ella dormía, me levanté temprano y fui a una copistería del centro. Imprimí las conversaciones entre ellos que había logrado encontrar en el portátil que usábamos para las cuentas del hogar. Había un archivo en la nube con copia automática de su antiguo móvil. No estaba protegido. Encontré correos, mensajes, fotografías. No eran pornográficas ni explícitas, pero sí lo suficientemente personales como para demostrar una relación continua, emocional, íntima y completamente oculta. Puse todo en un sobre, lo sellé, y lo dejé sobre su escritorio del despacho con una nota que solo decía, no busques más excusas. Esto habla por ti. Cuando lo vio, su reacción no fue la que yo esperaba. No gritó. No lloró. Lo abrió, lo leyó, y se fue al baño. Allí estuvo media hora. Cuando salió, me miró como si ya no quedara nada más que decir. Como si todo estuviera dicho. Durante todo el día no intercambiamos una sola palabra. Esa noche se fue a dormir a casa de su hermana. No me dijo por cuánto tiempo. El sábado empecé a vaciar los armarios. No tiré nada, pero saqué todas sus cosas de mi lado del armario. Hice lo mismo con el baño. Cada frasco, cada crema, cada cepillo. Lo metí todo en cajas. Cerré las cajas y las dejé en la habitación de invitados. Quería que entendiera que ya no vivía aquí, que el espacio que ocupaba ya no le pertenecía. Llamé a su madre y le conté lo esencial. No para que interviniera, sino porque siempre había estado de su lado y me interesaba ver si seguía apoyándola cuando supiera lo que había hecho. Su respuesta fue seca, no puedo meterme, Sergio. No es asunto mío. Así entendí que Elena había crecido en una casa donde nadie rendía cuentas a nadie, donde hacer daño era algo que se dejaba pasar porque lo importante era no hablar de ello. No me sorprendió, pero me confirmó algo que ya intuía, no había aprendido a pedir perdón porque nunca se le había exigido. La última acción que tomé fue la más pequeña pero también la más concreta. Cambié la cerradura. No lo hice como castigo. Lo hice porque ya no había motivos para mantener la puerta abierta. Le mandé un mensaje corto esa misma noche, tus cosas están en la habitación de invitados. La llave nueva está en el buzón. Cuando vengas, avísame antes. Su respuesta llegó 3 horas después, no voy a discutir más. Lo entiendo. Ni una palabra más. Ni una queja. Ni un intento de reconciliación. Nada. No sentí alivio. No sentí paz. Pero sí sentí control. Y eso, al menos por ese momento, fue suficiente para seguir adelante. Sabía que aún quedaba la conversación final. Sabía que todavía tenía que escuchar su versión, no porque me interesara, sino porque era necesario ponerle un cierre. Pero ya no tenía miedo a lo que viniera. Porque ya no estaba en sus manos. Volvió el martes por la noche con la cara de quien ya sabe que no hay sitio, ni físico ni emocional, para seguir fingiendo que queda algo. Traía solo un bolso pequeño, sin maleta, como si no supiera si iba a quedarse o solo venía a cerrar lo pendiente. Llevaba la misma chaqueta de siempre, la que usaba para ir al trabajo, y me pareció ridículo pensar que hasta eso se sentía fuera de lugar. Abrió la puerta con la nueva llave y no entró con paso firme, ni con timidez, simplemente caminó hasta el salón, dejó el bolso en la mesa y se sentó sin quitarse la chaqueta. Yo ya estaba allí, en el sofá, sin televisión, sin móvil, sin distracciones. Solo esperándola. Le ofrecí un café porque sabía que lo iba a rechazar, pero no por educación, sino por cansancio. Dijo que no con un gesto seco. Pasaron unos segundos que no intenté llenar con preguntas. Fue ella quien empezó a hablar, sin orden, sin emoción, como si recitara algo que había practicado mentalmente en el coche.
Dijo que no sabía en qué momento empezó a sentir que vivía con alguien que no la miraba como antes, que no encontraba ya las conversaciones, ni las ganas, ni el deseo, y que no fue algo que buscara afuera de forma consciente, sino algo que se fue deslizando entre los días, entre las rutinas. Dijo que había conocido a Marcos en una reunión de formación, que al principio hablaban de trabajo, luego de libros, luego de cosas personales, y que un día se dio cuenta de que prefería contarle sus cosas a él en vez de a mí. Yo la escuché sin interrumpirla, no porque me interesara entender su versión, sino porque quería escucharla decir todo en voz alta, sin eufemismos, sin rodeos, sin justificarse. Le pregunté si alguna vez pensó en decírmelo antes de que yo me diera cuenta, si alguna vez tuvo la intención de enfrentarme con la verdad por su cuenta, sin que yo tuviera que seguir pistas como un idiota. Me miró como si no esperara esa pregunta, y tras unos segundos dijo que sí, que lo pensó muchas veces, pero que no supo cómo empezar, que pensaba que si me lo contaba, el daño sería definitivo, y que una parte de ella quería mantener lo nuestro aunque no funcionara. No me sorprendió. Ya sabía que la cobardía estaba en el centro de todo esto. No era el deseo, ni el vacío, ni la rutina. Era el miedo a afrontar lo incómodo, lo doloroso, lo irreversible. Le dije que no necesitaba escuchar más, que ya tenía claro que no había nada que reconstruir, y que si había venido a pedirme una segunda oportunidad, iba a perder el tiempo. Me respondió que no pensaba hacerlo, que ya había entendido que no se podía volver atrás, y que había venido porque no podía soportar la idea de que todo terminara sin una conversación como esta. Le dije que estaba bien, que ya la habíamos tenido, y que a partir de ese momento solo nos quedaban decisiones prácticas. ¿Dónde viviría ella? ¿Cómo repartiríamos los muebles? ¿Cuándo firmaríamos los papeles? Todo lo demás ya no importaba. Hubo un momento en que bajó la mirada, y con una voz más baja, casi apagada, me preguntó si la odiaba. Tardé unos segundos en responder, no porque dudara, sino porque no quería que mis palabras se sintieran como una venganza. Le dije que no la odiaba, que lo que sentía era una mezcla de decepción y de vacío, pero no de odio. Le dije que en algún momento quise que le doliera todo como a mí, pero que ya no. Que ahora lo único que quería era cerrar esta etapa con la mayor dignidad posible. Me agradeció que no la insultara, como si eso fuera un mérito mío, y no una muestra de su incapacidad para asumir que el daño no necesita insultos para ser real. Dijo que había imaginado que yo iba a destrozarle la ropa o a echarla de casa a gritos. Le respondí que lo más duro que podía hacerle era dejarla vivir con lo que había hecho sin que pudiera convertirlo en una excusa basada en mi reacción. Que lo peor para ella no iba a ser el final, sino darse cuenta de que yo había sido mejor de lo que ella merecía. Nos quedamos en silencio, como si ya no supiéramos cómo despedirnos. Al final se levantó y fue a la habitación de invitados, abrió una de las cajas, sacó un jersey, lo dobló otra vez y lo volvió a meter dentro, sin motivo, solo para hacer algo con las manos. Le pregunté si tenía dónde quedarse. Dijo que sí, que se quedaría en casa de su hermana hasta que encontrara algo. No insistí. Le pedí que, si necesitaba pasar por casa por más cosas, lo hiciera cuando yo no estuviera, que no tenía ganas de seguir compartiendo el espacio ni de fingir una normalidad que ya no existía. Me dijo que lo entendía y que haría lo posible por no incomodarme. Le respondí que eso ya daba igual, que la incomodidad no era su presencia, sino todo lo que ya no iba a cambiar. Antes de irse, se quedó un momento parada frente a la puerta. Me miró como quien quiere pedir perdón pero ya no encuentra forma de hacerlo. Le pregunté si tenía algo más que decir. Dijo que no, que ya lo había dicho todo, aunque en su cara se notaba que no estaba segura de haber dicho nada que valiera la pena. Entonces me preguntó si alguna vez iba a poder perdonarla. Le dije que tal vez algún día dejaría de pensar en esto todos los días, pero que perdonarla no era algo que pudiera regalarle. Que el perdón era algo que ella iba a tener que construirse sola, si es que le hacía falta.
Abrió la puerta, salió sin hacer ruido y se fue sin mirar atrás. Esa noche no me sentí liberado, ni aliviado, ni mejor. Pero al menos sentí que todo estaba en su sitio. Que el final había llegado. Que ya no había nada que sostener por costumbre o por miedo. Y aunque no sabía qué iba a venir después, supe que lo iba a enfrentar sin ella. Los días posteriores fueron extraños, no por la ausencia de Elena, sino por la falta de tensión que había estado presente durante las últimas semanas, esa sensación constante de estar esperando el próximo movimiento, el próximo silencio incómodo, la próxima mentira disfrazada de rutina, y cuando todo eso desapareció, lo que quedó fue una especie de vacío que no se llenaba con paz ni con tristeza, simplemente estaba ahí, como una pausa rara donde cada objeto de la casa parecía mirarme esperando. Instrucciones, empecé a limpiar con una obsesión que ni yo entendía, abrí todos los armarios, revisé cada cajón, saqué ropa que llevaba años sin tocar, y la llevé a un contenedor de ropa usada sin pensarlo mucho, no porque tuviera la necesidad de rehacer mi vida en lo estético, sino porque no quería tener nada alrededor que no hubiera elegido conscientemente. Me llamaron dos amigos con los que casi no hablaba desde hacía meses, uno porque se enteró por Raquel y otro porque simplemente se le ocurrió que hacía tiempo que no sabíamos nada el uno del otro. Les dije que estaba bien, que todo había terminado y que ahora mismo solo querían no hablar más del tema. Uno de ellos insistió en que me tomara unas cervezas. El otro ofreció organizar una cena en su casa. Rechacé ambas cosas, no por desprecio, sino porque aún no estaba preparado para escuchar opiniones ni consejos ni frases condescendientes sobre el tiempo y la sanación. Tuve una reunión con el abogado el viernes por la mañana, firmamos los papeles de inicio del proceso, le entregué las pruebas de la infidelidad, y me explicó que eso podría facilitar que no tuviera que pagar compensación alguna si ella no las impugnaba, lo cual parecía poco probable. Al salir de su despacho no sentí alivio ni satisfacción, pero sí una especie de determinación que no había tenido antes, como si por fin hubiera tomado el control completo de una situación que durante demasiado tiempo se me había escapado entre los dedos, no por negligencia, sino por una confianza mal colocada, una de esas que uno entrega sin contrato esperando que la otra parte la respete por simple decencia. El sábado por la tarde volví a pasar por la casa de mis padres, no para contarles lo que había pasado porque ya lo sabían, sino para estar ahí, tomar un café con ellos y escuchar sus historias repetidas, esas que antes me parecían aburridas y ahora tenían algo de útil porque eran previsibles, seguras, estables. Mi madre quiso preguntarme detalles, mi padre solo me dio una palmada en el hombro y dijo: tú sabrás lo que haces. Y esa fue la frase que más me acompañó durante el resto del fin de semana, porque por primera vez en mucho tiempo, realmente sentía que sí, que sabía lo que estaba haciendo, que no estaba improvisando ni intentando mantener algo que ya no tenía sentido. Y cuando volví a casa no sentí que llegaba a un lugar vacío, sino a un espacio donde por fin podía respirar sin estar esperando el momento en que todo estallaría otra vez. La siguiente semana fue más llevadera, empecé a dormir mejor, a comer en horarios normales, a salir a caminar por las tardes sin rumbo fijo, solo con la música que yo elegía sin tener que pensar si molestaba a alguien o si era momento de hablar de nosotros. No pensé en venganza ni en redención, no hice listas mentales de lo que había hecho bien o mal. Simplemente asumí que había confiado en alguien que no supo sostener lo que construimos, y que a veces eso pasa, no porque uno sea perfecto y el otro un monstruo, sino porque cuando alguien deja de elegirte cada día, entonces ya no hay nada que defender. Entendí que no importa cuántos años lleves con una persona, si esa persona decide que puede traicionarte y luego sentarse a tu lado como si nada, entonces ya no compartes una vida, compartes una estructura vacía donde todo es formalidad y costumbre. Una noche, recibí un mensaje de Elena. No pedía volver, no intentaba disculparse, solo decía que le dolía todo lo que había pasado, que estaba intentando recomponer su día a día, y que esperaba que yo encontrara algo parecido a la calma. Le respondí sin odio ni sarcasmo. Le dije que ya no le deseaba nada malo,
que cada uno tenía que cargar con sus decisiones y que lo importante ahora era no seguir haciendo más daño. Me respondió con un simple gracias y no volvimos a hablar. Esa fue la última vez que escuché su nombre desde su propio número. Con el tiempo empecé a reorganizar mi vida de forma más concreta. Vendí el coche, cambié de gimnasio, pedí una reestructuración en mi trabajo para evitar viajes innecesarios, y poco a poco empecé a recuperar una versión de mí que ya no recordaba. No era más feliz que antes, no era más libre ni más fuerte, pero era más claro, más directo, menos dispuesto a callarme cosas solo por mantener la paz, y más consciente de que a veces la tranquilidad llega no cuando todo está resuelto, sino cuando uno deja de esperar que las cosas cambien por sí solas. Volvería a confiar en alguien, pero no de la misma forma. No entregaría mis límites sin que antes los entendieran. No me volvería a tragar silencios incómodos ni me forzaría a fingir que todo está bien cuando ya no lo está. Aprendí que no hay que tenerle miedo al final, lo que hay que temer es seguir donde ya no eres bienvenido. El amor puede romperse, pero la dignidad no debería ser parte del precio. Elena fue parte de mi vida durante muchos años, pero ya no lo es. Y aunque duele aceptarlo, hay algo de liberador en entender que uno puede rehacer su camino sin tener que mirar atrás todo el tiempo. Hoy duermo solo, pero sin sobresaltos. Me levanto sin ansiedad. Y cuando me miro al espejo, no veo a un hombre abandonado ni a una víctima, veo a alguien que lo intentó todo, y que al final decidió dejar de perder el tiempo con quien no lo valoró. Y con eso, me basta.